todos pueden ser ciertos. Pues son leyendas, ¿no? Sí. Finalmente las leyendas tienen esa posibilidad. Efectivamente, porque Sobre el todo, concepto de niño perdido es que debió haberse perdido un niño. primero que sea niño y luego que sea perdido. Es verdad. Que sea perdido, o sea, que Niña perdida, no, ese sí es otro. que sea niño, que es varón y luego que esté perdido. Ahora, porque si no, pudo haber sido un adulto que se perdió en una Claro. Y que ya se comportaba con un niño. y se comportó como niño. Y se comportó como niño. Dependiendo de la hora. Por eso hay que dejarlo así en leyendas. Sí. ¿Preparados para salir? Apaguen celulares, por favor. En 5, 4, 3. Muy buenas noches, amigas y amigos, transmitiendo desde Linares número 74, el corazón de la colonia Roma Sur, tu diputado TV. El día de hoy nos están acompañando nuestros invitados permanentes, el licenciado Marco Antonio Maldonado. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Un diputado. placer Buenas que estés con noches. nosotros. Con gusto. Damos la más cordial bienvenida al historiador Rafael Campos. Rafa, bienvenido Muchas gracias. a tu casa. Muchas gracias. Y también a nuestro amigo el licenciado Jesús Adolfo Gres Monzón. Gracias, Bienvenido, diputado. Jesús. El día de hoy, amigas y amigos, vamos a platicar sobre la leyenda de la calle del Niño Perdido, hoy eje central Lázaro Cárdenas. Habremos también de hablar sobre la misma calle que antes se llamaba San Juan de Letrán. Hablaremos también sobre el colegio de San Juan de Letrán y vamos a hablar sobre el hospicio de pobres de la Ciudad de México. Estos tres temas los queremos compartir con ustedes, queremos que nos llamen, que nos escriban, que nos llamen por teléfono 63 86 76 30. Solo aquí, en Tu Diputado TV. Volvemos. Queridas amigas y amigos, la leyenda de la calle del Niño Perdido. Esta calle que además es muy importante el día de hoy, es un eje vial, se llama Eje Central Lázaro Cárdenas, pero anteriormente tenía también una gran circulación y era fundamental para la circulación en este país, una calle comercial. Vamos a hablar un poco sobre la calle del Niño Perdido. Jesús Gres, ¿qué nos puedes decir sobre la leyenda de la calle del Niño Perdido? Bien, pues es una calle emblemática, como atinadamente dijiste. Es una calle donde existen varias leyendas. Entre otras, hay una leyenda que, por su característica esotérica, macabra en ocasiones, pues se las voy a compartir. Dice la leyenda que en aquella época había un hombre viudo, ya de cierta edad, de nombre don Adrián de Villicaña. Este señor, ya residente en la Nueva España, va a casarse con una mujer que viene de España, doña Elvira. Él ya tenía un niño de su primer matrimonio, el niño se llamaba Lauro de la Luz. Entonces cuenta la leyenda que en aquel 30 de marzo estaban ya esperando el arribo de doña Elvira y querían presentárselo a la nueva madre del niño, y el niño no lo encontraban. Entonces fueron a buscarlo los sirvientes del señor, era un señor acaudalado, y lo encontraron jugando en la laguna. En aquella época había una laguna, como ustedes sabrán, en la Ciudad de México pues estaba en una laguna. Entonces había una laguna en donde el niño estaba jugando con peces, decía él. Entonces le decía a los sirvientes: no me estén molestando porque me van a espantar a los peces, que en realidad se trataban de ajolotes. Entonces los sirvientes dicen: es orden de tu padre, te presentas. Lo llevan al niño, estaba todo sucio. El niño lo cambian, lo ponen a propósito para que lo conociera su nueva madre, doña Elvira, y ya bien arreglado y todo eso, llega a la comitiva con doña Elvira, que venía de España, y le presentan al niño. Obviamente el niño sentía un rechazo por parte de doña Elvira y ella también no le simpatizó el niño. Llegan a la casa y ven en el pasillo
un cuadro enorme con el retrato de la antigua esposa de don Adrián, cosa que no le simpatizó a doña Elvira, y se da cuenta de los rasgos del niño que son muy parecidos a los de la madre. Pasa el tiempo, el niño va creciendo y en una tarde de diciembre llega corriendo el servicio diciéndole a don Adrián que no encontraban al niño. Doña Elvira, aparentemente en un mar de lágrimas, dice: no encontramos a Lauro. Entonces sale una comitiva de sirvientes a buscarlo, lo van a buscar a la laguna, pasa 1 o 2 días y el niño no aparece. Entonces llega uno de los empleados y le dice a don Adrián: parece que la laguna se tragó al niño. A partir de ese día, don Adrián fue envejeciendo, enfermándose, hasta que finalmente muere. Entonces, doña Elvira queda a cargo del niño. Perdón, el niño ya había desaparecido. Doña Elvira empieza a envejecer también. Llega un momento en que contrata a una dama de compañía para que la atendiera, una persona ya anciana, y aparentemente había perdido la razón. Llega la nueva sirvienta, su cuarto colindaba con el de doña Elvira, entonces le prepara una taza de té con azares, se lo lleva y la encuentra perfectamente dormida, le deja con mucho cuidado la charola con el té, y cuando va retirándose de la habitación de doña Elvira, siente una mano que le toma su mano, una mano huesuda y fría, y entonces al voltear ve a doña Elvira, que le dice: ¿por qué estás diciendo que yo maté al niño? ¿Por qué estás diciendo que yo maté al niño? Ella grita, llega toda la servidumbre, tranquilizan a doña Elvira, la vuelven a acostar en la cama y pasa la noche. Al otro día, la dama de compañía, la dama que atendía a doña Elvira, le dice a su tía, que fue la que la recomendó, que ya no quería estar en esa casa porque la señora estaba muy enferma y ella sentía mucho miedo. Entonces le dice, estaban discutiendo sobre eso cuando llega otra de las personas del servicio y le dicen que ya no había necesidad porque doña Elvira acababa de fallecer. Pasó al otro día y la recámara por donde tenía que dormir la sirvienta quedaba al ladito de la recámara de la señora de doña Elvira. Y entonces don Tomás, hermano de don Adrián, dice: vamos a cerrar toda la casa y les voy a dar para que tengan, para pasar su vejez por los años de servicio que le dieron a mi hermano y a mi cuñada. Y al estarse preparando, pasan otra noche ahí, va la sirvienta hacia su cuarto y ve la vela prendida del cuarto de doña Elvira. Entonces ella se acerca y ve cómo doña Elvira se levanta de su cama y se dirige por el pasillo hacia una puerta, toma una llave, dice ella, brillante, y abre la puerta y ahí desaparece. Da el grito, llega a la servidumbre, dice que qué pasó, y les comenta que estaba el fantasma de doña Elvira y que ella vio cómo se dirigió hacia esa puerta y abrió. Don Tomás le dice: es que no hay ninguna puerta, y al ver pues era una pared. Entonces don Tomás, que era hermano de Adrián y cuñado de doña Elvira, se acuerda que había una puerta y al otro día manda a que tiren la pared, encuentran ahí una puerta, abre un baúl, ve la llave y le pregunta a la sirvienta que si esta era la llave que vio, le dijo que sí. Abren la puerta, entran al lugar que conducía a la puerta y dan un grito y se dan cuenta que había una momia, en un principio dices una momia de un mono por la estatura, y era el niño. Después se van acercando y ven que era el niño, y entonces la nana del niño dice: es el niño Lauro, y empieza a llorar, y ven al niño sentadito con las manos así, obviamente ya momificado, y cuenta la leyenda que entra una ráfaga de aire helado y que hace polvo lo que fue la momia del niño, y desde ahí se quedó. ¿Pero cuánto tiempo había pasado de que el niño queda, digamos, en la pared, como emparedado, como le llaman? ¿En cuánto tiempo había pasado de la situación esta que comentas? Sí, no nos dice claramente el cronista el tiempo. Lo que sí dice es que ya había muerto don Adrián, el padre, y que doña Elvira había envejecido.
Pues es una leyenda que sí, yo había escuchado más o menos en esos términos la leyenda del niño perdido. Sin embargo, hay otras. Hay otra que habla de una mujer también española o descendientes de españoles que, bueno, pues era muy bella y estaban pues prácticamente varios enamorados de ella. Cuando el prometido se casa con esta mujer, posteriormente esta mujer pues es objeto de mucha envidia de sus antiguos enamorados y de ahí vino otra leyenda. ¿Nos puedes comentar muy brevemente la Muy otra? concreto. Bueno, lo que nos dicen los cronistas, como don Luis González Obregón, don Artemio de Vallarispe, que se trataba de don Enrique de Verona, que llega de España, un afamado arquitecto, llega de España para hacer trabajos en la Catedral Metropolitana, y él estaba comprometido con una española. Al llegar a la Ciudad de México, ir caminando por las calles, de repente vio que una dama, se le cae un pañuelo, y él en forma por demás caballerosa, toma el pañuelo y se lo da. La dama voltea a verlo y le dice, gracias, caballero. Al ver los ojos tan hermosos de la dama, dice la leyenda, queda prendido de ella y se olvida o empieza a tener pretextos para no ir a España para casarse con su prometida. Y entonces queda en la Ciudad de México, la doncella se entera que era doña Estela de Fuensalida y se casan y tienen un niño. Doña Estela de Fuensalida dicen que estaba comprometida con un rico platero, don Tristán de Valladares, y juró venganza. Cuenta la leyenda que en una noche ya con el niño se pasa a la parte posterior de la casa y le prende fuego a un pajar y empieza a arder, y entonces pues todos empiezan a apagar el fuego. Sale don Enrique y se da cuenta que no está la esposa, busca a la esposa, sale la esposa, la salvan, pero no encuentran al niño. De repente ven que a lo lejos va corriendo un hombre cargando al niño y el niño gritaba, papá, mamá. Y entonces don Enrique lo alcanza, lo tira, le quita al niño. Y desde ahí también queda la historia como la calle del niño perdido, porque lo encuentra el padre que ya se lo estaba... Es una historia feliz. Y Ajá. luego también habría otra leyenda que nos habla de que el niño perdido se llama niño perdido por la iglesia del niño perdido, que se refiere A Jesús, cuando se pierde pierde y lo chico, encuentran con los sacerdotes. que es el evangelio de De Lucas, Lucas, que nos habla de que Jesús, niño, se pierde. Incluso hay una iglesia precisamente en la zona del Buen Tono ¿Sí? sobre el niño, que se venera al niño perdido. Es una iglesia del siglo XVII que ya no existe, es donde ahorita se ubica el mercado San Juan. El mercado San Juan. ¿Tú qué nos puedes comentar sobre esto? Pues la leyenda, yo hice una investigación y me encontré un libro muy bonito de 1887 de don Juan de Dios Pesa, que narra esta leyenda en verso, desde luego. ¿Pero cuál de ellas? ¿La que nos platicó Jesús, la última o La segunda. la segunda? La segunda le cambia los nombres porque obviamente los octasílabos pues no le dan los nombres, hay que cambiarlos, pero en esencia es lo mismo. Adelante, Rafa. Habla de una boda muy importante en la ciudad. Entonces, voy a leer unos pocos versos que te dan toda la idea de la leyenda. Con una pompa real que la gente corteja, llegó la feliz pareja a la iglesia catedral. Era selecta la grey, pues ya la gente contaba que el arzobispo oficiaba y era el padrino el virrey. O sea, el padrino, el rey, el padrino, España. sí, Era el gente muy virrey. principal. Claro. Repitiendo a cada hogar que ya estaba desposada doña Blanca de Moncada y don Gastón de Alamar. Y aquí en el segundo acto ya empieza a prepararse la tragedia. Para rencores y duelos del amor en el paraíso, el infierno darnos quiso una serpiente, los celos. A doña Blanca la seguía un hombre que le apodaban el napolitano. Estaba enamorado de ella y le había dicho que se iba a vengar si no se casaba con ella. Entonces, mientras Blanca se enlazaba con Gastón, a quien quería, bajo la nave sombría un hombre la contemplaba.
Al bajar la escalinata, vio de la nave a lo lejos dos ojos cuyos reflejos le estaban gritando: ¡ingrata! ¿Qué tienes?, dijo Gastón. Palideces, blanca mía. Palidezco de alegría, de contento y de emoción. En lugar de decirle al esposo lo que estaba ocurriendo de los celos del otro bruto, en lugar de eso le dice: es que estoy pálida del contento. Emoción, sí. Cuán dichoso es el hogar, pasamos a la tercera jornada, se puede decir. Cuán dichoso es el hogar donde reina una fe pura y se cifra la aventura de ser amado y amar. En forma de rica mansión, el lazo de su cariño, un ángel de paz, un niño, viva imagen de Gastón. Cuando soñaron los dos ser primogénito, dar al primogénito un nombre, pensaron: tendrá por nombre el regalado por Dios. Y cumpliendo el noble afán, igual en Blanca y Gastón, como Dios les dio un varón, le dieron por nombre Juan. Soñándolo ya un artista o pensador de renombre, lo advocaron bajo el nombre de Juan el Evangelista. Sin embargo, aquí viene, en la cuarta parte, viene ya la tragedia. El destino injusto y ciego que ve más rasgado, que lo más sagrado arrasa. En cierta noche la casa envolvió en ondas el fuego. Gastón, corriendo aturdido, al hijo tierno buscaba y como loco gritaba: vuélvanme al niño perdido. Y Gastón, sin sombra alguna de temor, por cierto empuje, sobre una viga que cruje, se adelanta hasta la cuna. Siente romperse los lazos que lo ligan a este mundo y con dolor muy profundo alza la cuna en sus brazos. Cruza por una calleja donde existe sobre un muro un viejo retablo oscuro que humilde altar refleja. Con amargura infinita, Gastón se postra de hinojos y fija sus tristes ojos en esa imagen bendita. Oh Madre de los dolores, dice mirándola fijo, devuélveme por tu hijo al hijo de mis amores. Cuando la gente ya rezando los acompaña, en lo alto una voz extraña y todos dicen: ahí está. Vuelve los ojos Gastón sin proferir nueva queja, y al fondo de la calleja ve oculto en un ancón, halla al raptor inhumano que carga al hijo en un hombro. Blanca lo ve y con asombro exclama: el napolitano. Infame Gastón agrega, y erizado su cabello, salta y lo coge del cuello y emprende una ruda brega. Mientras Gastón y el raptor estrangula y acude Blanca y arranca del hombre el tesoro de su amor. ¿Y en qué concluyó? O sea, Concluyen se que salvan al niño. Todo el pueblo estremecido llora y clama y palmotea, y hasta el más pobre desea besar al niño perdido. Blanca, a quien solo aconseja la piedad actos de amor, dejó de tan gran dolor un recuerdo en la calleja. Una lámpara que ardía, símbolo de devoción, invita a la oración en la noche y en el día. Año tras año corrido, respeta el hecho la fama, y desde aquel tiempo se llama Calle del Niño Perdido. Muy bueno. Bueno, finalmente el eje central Lázaro Cárdenas, ahora Lázaro Cárdenas, tiene a través de la historia cerca de 6 o 7 nombres, de los cuales 2 son los más importantes. Uno, Niño Perdido, que ya acabamos de escuchar, pues 2 o 3 historias documentadas sobre por qué es el niño perdido. 3 historias, porque hablábamos que es también con lo de Jesús. Y el otro nombre es precisamente San Juan de Letrán, que habremos también de hablar más adelante sobre este nombre y la historia que encierra esta calle. Volvemos en unos segundos. Agradecemos a Preciosa Sardeneta, está viendo el programa y le gusta escuchar las leyendas del niño perdido.
Ivonne Teresa, muy interesante el programa. Angélica Cerratos, muchas gracias por las pláticas, qué bueno que se varían los temas, no piensa perderse ningún programa, muchas gracias, estaremos tratando de hacerlo amenos e ilustrativos para todos ustedes. ¿De qué nos puedes decir ahora del eje Lázaro Cárdenas, antes de entrarle al otro tema, que es también apasionante, que es San Juan de Letrán? Yo creo que para ubicar un poco a nuestro teleauditorio, el eje Lázaro Cárdenas, el famoso eje número 1, parte desde División del Norte y llega hasta el Salto del Agua. A través de ese eje se encuentran algunos lugares emblemáticos. Ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene sus murales a lo largo de toda su estructura. Más adelante está el monumento a Lázaro Cárdenas, de ahí el nombre del eje, hasta llegar al Salto del Agua. Por un lado, del lado izquierdo, está donde venía el acueducto del Chapultepec, transportando el agua cristalina hasta esa fuente. Que es muy interesante escuchar que precisamente, no obstante que estábamos en un lago en la época prehispánica, se tenía que traer el agua potable desde Chapultepec, y este acueducto pues fue hecho por la ingeniería prehispánica, por los muy aztecas. Inteligente y muy capaz. Claro, la mano de obra era muy fuerte, que era la azteca, ¿no? Y todavía vemos vestigios de ese acueducto en Avenida Chapultepec. Claro. Y llega a la fuente del Salto del Agua. Y enfrente está la iglesia, esa pequeña iglesia donde se venera a la Virgen, a la que hace referencia esta leyenda, la Virgen de los Dolores. Y hasta ahí llegamos porque posteriormente ya se llama San Juan de Letrán. San Juan de Letrán, hasta ahí es Niño Perdido. Niño Perdido. Y ahorita nos vas a comentar lo que sigue, la otra Claro. parte actualmente, lo que sería Lázaro Cárdenas, pero del Salto del Agua hacia el norte. Hacia el norte. Hacia el norte. Bueno, a ver, pues estamos hay una canción que les hemos traído para como introducción a San Juan de Letrán, una canción que se llama precisamente San Juan de Letrán, de Sergio Esquivel. Esta canción, la letra dice lo siguiente: San Juan de Letrán de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. Refugio de aventureros, turistas y pregoneros, paredes de gran historia de luces y trajes nuevos. Rincón de conocedores que arreglan todo en el café. San Juan de Letrán de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. San Juan de la buena suerte, cachito que acaba en 13. Abrazo de enamorados, mercado de vagabundos, señores muy importantes que han escapado del reloj. San Juan de Letrán de siempre, de todos los días, de toda la gente. San Juan de Letrán de prisa, que entre pena y risa es todo un carnaval. Vamos a escuchar la canción de Sergio Esquivel, San Juan de Letrán, por favor. Un compositor yucateco. Que es un compositor yucateco, ¿verdad? Yucateco. Thank you.
Agradecemos a Yesamín Gutiérrez. Ella nos dice, insisto, en los edificios antiguos es donde las personas han sufrido. Es posible que la energía de esas personas pueda permanecer como en los hospitales antiguos o en lugares donde hay sufrimiento. Lo platicamos la vez pasada. Recuerdan ustedes que cuando vino Toño Gerard, sobre todo en los pasillos de la Inquisición, pues nos dicen que con todo ese sufrimiento alguna energía quedó ahí. Pues es posible que efectivamente haya algunas manifestaciones de algún tipo de energías que no podemos calificar. Christopher Piña Pérez, un saludo a todo el panel, excelente programa, sigan así. Bueno, pues después de haber escuchado esta canción del maestro Sergio Esquivel, yucateco, podríamos también irnos un poquito a Efraín Huerta. Efraín Huerta es un poeta que tiene una visión dicotómica, es decir, una visión doble de la ciudad, una positiva y una negativa. En sus poesías habla sobre la declaración de amor de la ciudad y luego en otra poesía habla de la declaración de odio de la ciudad. En esa declaración de odio de la ciudad hay una estrofa que dice, precisamente hablando de San Juan de Letrán, que dice, nuestra capital como ciudad negra o colérica, o mansa o cruel o fastidiosa, nada más. Dice, la viva y venenosa calle de San Juan de Letrán. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre lo que ocurría en San Juan de Letrán? Que es un poquito ya no el Niño Perdido, sino precisamente de la ya calle. Es otra zona. La otra zona que más hacia el centro, más hacia el norte. Más hacia el centro histórico, ¿verdad? Pero me gusta más, hablando de mi ciudad, la de Guadalupe Trigo. Bueno, pero eso no habla de San Juan de Letrán. No. Habla de todo hablando de ciudad, ¿qué nos puedes comentar? Esa parte del poema de Efraín Huerta me gustó, la viva y venenosa calle San Juan de Letrán. Pues sí, porque todo lo que genera adrenalina, que es vida, pues envenena. También el juego, desde luego, desde a mediados del siglo pasado, desde los años 50, 1950, está considerado la adicción al juego como una enfermedad, la ludopatía. Entonces yo creo que, y en San Juan de Letrán desde luego hay varias expendios de lotería, no solo, también está muy cerca se jugaba ahí en la calle de Dolores, en el barrio chino, había varios casinos de casas de juego. Entonces ciertamente San Juan vibraba, ahora sí que era una de las muy pocas calles de los años 40, 50 que no dormía, siempre había gente y tráfico ahí. El restaurante aquí, Los Caldos Zenón, que no cerraban toda la noche y ahí acudía toda la gente. El turista nacional que llegaba a la Ciudad de México se hospedaba en los hoteles Regis, Madero, Alameda, porque le gustaba mucho el bullicio de los lugares donde había variedad en San Juan de Letrán. Y concluían en Garibaldi. Posteriormente vino la zona rosa y otros lugares, pero esa zona era el centro, era la avenida del comercio, de la alegría, de los mendigos, claro. de la de letra los de Esquivel lo dice claramente, sí. El bullicio, la prisa. Es una calle emblemática, tiene muchos lugares que ahorita que terminen ustedes el tema, yo quisiera irlos señalando algunos de ellos. A ver, me pregunta Miguelón, ¿la leyenda del niño perdido no tiene relación con la leyenda de la Llorona? Es decir, porque la señora se quejaba de perder a su hijo. No, pero la Llorona habla de los hijos. Que ella mata. Que además ella mata, que es una de las tradiciones que luego se pierden en Xochimilco, sí, y también en el centro histórico. Y vamos a ver en algún otro programa sobre esta leyenda. Habremos de traer historiadores de la parte de Xochimilco y también el centro histórico para que nos comenten esta rica tradición. Pero estamos hablando de otra historia, de otra tradición, de otra leyenda. La Llorona es una que inclusive nos hablan de que es una leyenda prehispánica incluso, que se refería precisamente a la madre de los nahuas, de los aztecas particularmente, y que cuando visualiza lo que va a ocurrir cuando le llega a los españoles, pues empieza con, ahí mis hijos. Sí, Jesús. Miguel León Portilla, atinadamente, como dice el licenciado, nos hace mención sobre los 7 presagios que toma
Moctezuma, cuando la llegada de los españoles, y habla de la mujer que lloraba en el lago y que decía: pobres hijitos míos, ¿qué será de vosotros? Y es uno de los 7 presagios que ya pues estaban diciendo, tenían la visión de la conquista española. El primer presagio que nos habla Jesús es precisamente el cometa. Así es. Luego hablaba de un ave de 3 ojos. Que tenía un espejo en la cabeza. Un espejo que además era muy interesante, porque bueno, de ahí se puede dilucidar que de los españoles estaban llegando, pues era una de esas aves que habían adornado con alguna gema y decían que tenía un espejo. Y bueno, hablaremos también de estos tipos de leyendas en próximos programas, amigas y amigos. Bueno, pero a ver, la calle de San Juan de Letrán, ¿por qué se llama San Juan de Letrán? ¿Qué me pueden decir sobre eso? Bueno, aquí estuvo lo que es el colegio de Letrán y después la academia de Letrán. Esa es una hipótesis, una referencia, que estuvo el colegio, que era un colegio para los mestizos. Así es. Que se hizo por allá del año de 1551 aproximadamente. Estaba Fray Martín de Valencia y otros frailes franciscanos empezaron a ver que era necesaria la educación en México para la evangelización y para que ya los hijos de los españoles con la gente mesoamericana, los mestizos, como atinadamente dices, tuvieran acceso a ese tipo de educación. El colegio de San Juan de Letrán era un colegio para mestizos, es decir, para pobres, porque todos los mestizos generalmente eran pobres, porque pocos eran reconocidos por los padres hispanos y por lo tanto estaban desprotegidos comparativamente hablando con los criollos y con los españoles. Pero posteriormente, y miren lo curioso del tema, años después nace la Academia de Letrán, en ese mismo lugar que además es cuna de la literatura mexicana, el Colegio de Letrán, con gente pues muy connotada, que también algún día habremos de hablar uno por uno de estos seres. Particularmente recuerdo a Ignacio Ramírez, llamado el Nigromante, que es uno de los intelectuales y de los servidores públicos más preclaros de la historia de este país. Lo señalo así porque tuvo él muchísimos cargos. Fue ministro de Juárez, fue secretario de Educación de Juárez, fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como entraba pobre, salía pobre. O sea, un hombre a carta cabal, un político que se empeñaba por alcanzar el honor y no como ahora muchos políticos buscan enriquecerse, buscan alcanzar la fortuna. Vamos a hablar en alguna otra ocasión de esto. Bueno, pero finalmente es una de las referencias que la calle se llama San Juan de Letrán precisamente por el colegio de mestizos que tenía en esa parte. ¿Qué otra cosa podemos hablar del nombre de San Juan de Letrán? Bueno, tú nos comentabas hace un momento de la referencia de la iglesia de Roma. De la iglesia de San Juan de Letrán en Roma. Esa es la referencia también por lo que se llama San Juan de Letrán. Pero yo le voy más a la del colegio. Sí, desde luego, bueno, pero finalmente la iglesia de San Juan de Letrán de Roma es pues un nombre que se repite en todas las colonias hispanas, precisamente porque San Juan de Letrán es la primera iglesia romana, es la primera iglesia católica, digamos. Después de Constantino, que pues ya oficializa la religión católica cristiana, pues le da a la iglesia ese templo y que se le pone a San Juan de Letrán en honor a los 2 Juanes, a San Juan Evangelista y a San Juan Bautista. A los 2. San Juan Bautista que fue degollado, y que de ahí viene toda la tradición masónica de un cráneo y precisamente la separación y el signo penal que utilizan los masones. Hasta ahí podría yo mencionar. ¿Qué otra cosa podríamos hablar de esta maravillosa calle de San Juan de Letrán? Que bueno, ya escuchamos la canción de Esquivel, que luego de un plumazo Jan González pues acabó con la canción, porque hace más ancha la calle,
se lleva hasta el nombre del niño perdido y el nombre de San Juan de Letrán y le pone eje central Lázaro Cárdenas. O sea, acabó de un plumazo con las canciones y con la tradición. Sí. Y- Pero y de la ahí- tradición sigue, La tradición porque sigue. muchas veces nos referimos a San Juan de Letrán. ¿Dónde está San Juan de Letrán? Bueno, pero personas más o menos de tu edad. Claro, no, Pero y mucho más jóvenes Los también. más jóvenes ya no tienen No. idea de dónde está la calle. No, Pues sí. pero por eso son estos programas. Para eso son estos programas. Es broma, ¿eh? Para enseñarles Marco Antonio es una precisamente gente esas joven leyendas. de espíritu y también de punto está físico. El famoso mercado de San Juan. Mercado de San Juan. ¿Dónde está ubicado? El mercado de San Juan está Pubillet. entre Arcos de Belén. Pubillet, en la calle de El Buen Tono, donde El está la Buen Tono, iglesia del Tono. Buen Tono. Sí, sí, sí. Ahí está, el mercado. Bueno, Un pues mercado muy rico, Tú nos ibas a por platicar, cierto. ¿Qué otra cosa nos puedes comentar? De, Bueno, de decíamos San que- Juan de Letrán es una ruta ¿Desde histórica. ¿Desde dónde parte? Parte de la fuente del Salto Salto del del Agua Hacia el norte. hacia el norte. Del lado izquierdo vamos a encontrar un cine muy antiguo, el Cine Teresa, en donde se proyectaban Ahí películas. teníamos una fotografía, a ver si la podemos pasar. El Cine Teresa, películas primero de la época dorada de Hollywood, ¿verdad? Era el lugar para ir al cine. El cine era, su estructura era un cine bello. Que había Claro. que arreglarse para ir al cine en El esa cine época. O sea, era- las mujeres se pintaban, se arreglaban. Iban de para estar traje con la las familia, personas, ¿no? sí, claro. Ese Cine Teresa. Está Las Vizcaínas. Es también un lugar muy bonito. Hoy en día se utiliza mucho para eventos sociales, de bodas, fiestas, etcétera. Las Vizcaínas, del lado derecho. Yo voy así un poco al norte, hacia Pero el norte. Lo estás recordando. Voy recordando. Estaba un café de los que habla Esquivel que se llamó el Superleche, que desgraciadamente La superleche. Que la se Superleche. se cayó con el terremoto. Y Bueno, murieron muchas personas. Pero no se cayó todo el edificio, fueron No, las sí, partes de arriba. incluso había moradores y ahí murieron. Es la calle de... En San Juan de Letrán, Sí, pero hace esquina con... con Salvador, no, esta no. República del Salvador, sí. No. Salvador sí, por supuesto, Sí, 16 de pero Salvador es septiembre. de un lado y del otro lado... Ayuntamiento, Es la calle del ayuntamiento. exactamente. Pero además en ese edificio que tú mencionas, posteriormente se llevó a cabo la Secretaría de La Vivienda. la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad estuvo muchos años ahí Claro. también. Más adelante hay un expendio de lotería de muchísimos años en la calle desde 16 de septiembre. Sí. Bueno, y más adelante el edificio de Correos, está Eh, Bellas Artes. Vamos este, muy rápido. En la esquina más importante, la de Madero, se fue construida la Torre Latinoamericana y el edificio de la Compañía La Nacional de Que bueno, Seguros. pero a ver, que fue construido, la Torre Latinoamericana fue construido en un lugar que pues Sí, también sí. muy famoso, que es el convento de San Francisco, que era un convento enorme, que además Juárez, cuando vino la restauración de la República, lo partió en dos con la calle de 16 de septiembre, y dándole ese nombre precisamente, pues una calle republicana de 16 de septiembre, precisamente para partir el convento. Así es. En la esquina de Madero está el edificio del Banco de México, conocido como Guardiola. Ahí están las bóvedas centrales del Banco de México y con el edificio que está sobre 5 de Mayo. En la parte superior estuvo por muchos años el Club de Banqueros. Por eso habla la música de Esquivel de gente de prestigio, con prisa, y que va al café y que hace Pero negocios. luego dice que el que detiene el reloj, el que Sí, se apuró el así reloj, o sea es. que ya les perdió un poco los caballeros la prisa para irse a una conquista con alguna damisela Claro. de la época. Y ahora ya no se usa eso, ya son cosas distintas. No es por YouTube todo. El tema siguiente es que está Bellas Artes por el lado izquierdo y enfrente el edificio de Correos. Dos edificios emblemáticos del México nuestro que es conocido mundialmente. Seguimos sobre la calle de San Juan de Letrán y encontramos algo también pintoresco, que es el Teatro Blanquita. Ya te fuiste Un muy teatro ya de te fuiste revista. ya te fuiste muy adelante.
un poquito atrás del lado derecho, lo que ahora está en Sambors, que es también un bello lugar, un bello edificio, que también es histórico, que algún día también vamos a comentar. ¿De los azulejos? No, el azulejos No, está más atrás. al callejón Bueno, de Condesa. Ya estabas en Blanquita ya estás llegando a Garibaldi. A Garibaldi, a la Plaza Garibaldi. Emblemática también para el turismo nacional, para el turismo internacional, con su plaza extraordinaria, donde se va a escuchar música. Y hay un museo, ya prohibieron ahora los tequilas, un museo del tequila. Un museo del tequila no armoniza con la plaza, pero finalmente es un museo del tequila muy importante. Y si seguimos, nos encontramos ya con Plaza Tlatelolco, la Plaza de las Tres Culturas. Algo muy importante. Que eso vamos a platicar otro día sobre este tema, que es un tema también largo. Vámonos a unos segundos de corte, volvemos. Sandra Zaira Carrasco, encantada por el programa, muchas gracias por estos temas, gracias a usted. No quisiera pasar Marco? por alto un lugar también muy tradicional de la época aquella, que eran los churros del Moro, que siguen existiendo, tengo entendido. Eran muy famosos llegar a comprar sus churros, ¿no? Y había un pasaje subterráneo también, donde vendían los esquimos. De esa época lo estuve checando en los años 50. Muy bonito. Pero fíjate lo que decían. San Juan de Letrán huele a tacos de canasta y de carnitas, a tortas compuestas, tepache, jugo de caña, aguas frescas, lámparas de querosén, perfume barato, líquido para encendedores, dulces garapiñados, ácidos membrillos, papel de periódico y revista, de librito, de versos de Antonio Plaza y novelita pornográfica. Es imposible caminar rápido porque la acera se encuentra atestada por los que no tienen trabajo o acaban de llegar del campo y toman fotos instantáneas. Pregonean billetes de lotería para hoy. Venden toques eléctricos, huevos duros, charales, chupamirtos para la suerte en el amor, barajas españolas, fotos de estrellas cinematográficas, puñales con inscripciones y con dedicatorias con nombre que se grababan en los puñales, imágenes del Sagrado Corazón y de la Virgen de Guadalupe. ¿Y ahora qué hay ahí? Pues hay Tenedores ambulantes, pero fayuca, mucha a ver, fayuca. ahora vamos a platicar de lo que hay. Bueno, ustedes, amigas, amigos, escríbanos para que nos digan qué es ahí lo que hay. Ya vimos lo que había y ahora, bueno, pues hay piratería. Hay piratería de discos, piratería de cassettes, piratería de programas. Pero hay negocios tradicionales ahí, camiserías muy grandes, en la calle de 16 de septiembre, del otro lado Independencia. Había una sombrerería también, paraguas especialmente, y han conservado esa tradición, esos lugares, sobre todo donde venden los cuchillos estos, venden cosas para el excursionismo. Hay zapaterías, hay negocios nobles, Claro. Incluso de la electrónica. Lo malo es lo que hay alrededor. Bueno, pues tenemos que irnos más rápido porque no vamos a acabar. Traemos un tema impresionante que es un tema que además ha servido para la ciudad, para el desarrollo, para el país. Yo quisiera que nos comentaras algo sobre el Hospicio de Pobres de la Ciudad de México. ¿Cuándo surge? ¿Cómo llega? Estamos hablando de 1770. A ver, platícanos. En 1770 existe un hombre, don Fernando Ortiz Valdés, que es chatré de la catedral, y cierta tarde sale a caminar por la calle de Plateros, San Francisco, El Calvario. Plateros y San Francisco, desde luego, hoy es toda la calle de Madero.
enseguida se llamaba la calle del Calvario, que va de lo que era el Palacio de Bellas Artes, que antes era el convento de Santa Isabel, hasta donde estaba el Caballito, enfrente de la lotería. Todo eso era el Calvario. Entonces, caminando por ahí, ya eran las últimas casas de la ciudad en aquella época, 1770. Y entonces oye el cura llorar a un niño. Entonces ordena que abran la puerta y se encuentra un niño llorando en el pecho en el pecho, pegado al pecho de la madre, que tenía más de 3 días de muerta. En ese momento dice que a Dios le ha dado todo, dinero, pues es un buen momento para reflexionar, y que a cambio de que le alargue la vida, seguramente se encontraba muy enfermo, él va a gastar esos años en levantar un palacio donde todos los niños que no tengan educación, que no tengan familia, van a tener un hogar, y no solo un hogar, sino una educación, porque esta institución se vuelve una de las primeras instituciones educativas del país. Al año siguiente que llega la lotería, en el plan y reglas para su establecimiento, Francisco Javier de Sarría especifica que serían 8 niños huérfanos del hospicio de pobres los que movieran la maquinaria. Eso es en 1771. 10 años después, bueno, don Fernando muere en 1776, antes de ver concluida su obra. Y en 1781 el hospicio ya amenazaba con cerrar, porque obviamente no había fortuna y había, como en todas las épocas, bastantes pobres. No solamente era para niños, era para enfermos, era para mujeres abandonadas, y se les daba ahí nace la Escuela de Artes y Oficios, y algo muy importante, con el tiempo esa Escuela de Artes y Oficios se convierte en la Escuela de Ingeniería del Politécnico. De ahí se toma toda la historia. Toda la historia, sí. Claro. Y bueno, el virrey Martín de Mayorga otorga el 2% de las ganancias de la lotería para sostener al hospicio de pobres. Y al mismo tiempo realiza una rifa de billetes de lotería que dura más de 100 años. Bueno, la rifa desde billetes de lotería hasta su último sorteo, el 27 de septiembre de 1821. Un día antes de consumarse, de que entrara el ejército trigarante. Oye, Rafa, pero además yo creo que es muy importante porque la Lotería Nacional, tomando estas ideas altruistas, de pronto señalan que los niños gritones deben ser precisamente huérfanos de padres, para que la lotería se hiciera cargo de sus estudios, y ellos iban a ser los gritones de la lotería, ¿así es? Bueno, eran niños huérfanos del hospicio de pobres. 100 años después ya no era así. De hecho, los niños de la más alta sociedad, entre otros muchos que debieron haber existido, fue niño gritón, el famoso Chato Elizaga, que se casa con Sofía Romero Rubio, la hermana de Carmen Romero Pero Rubio. en el origen En su origen sí, era para huérfanos. Y así se especifica en el plan y reglas. Todavía se escogerán 8 niños huérfanos para que muevan los aparatos de la lotería, tomando en cuenta aquella famosa frase que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces, preferible niños que borrachos, ¿verdad? Y desde entonces han sido la imagen de transparencia y de legalidad de la lotería, de más de 242 años. Después de esos 42 años. Bueno, 242. vamos a dar gracias al licenciado Igamo, a María Teresa Dosal Moreno, a Zaira Carrasco, a Gus Bonfilio, a Roberto Asbel, a Preciosa Sardareta, a Gloria Silva, a Jessica Elizabeth Chavarría, Fer Paz, Sher Lop Santa, Benjamín Ortiz, a Ruiz Ana Cordero, a Angélica Cerratos, a Christopher Peña, a Yesamí Gutiérrez, por estar atentos en el programa. Muchas gracias por escribirnos y les agradezco mucho su atención. Bueno, a ver, pero ¿qué ocurre con este hospicio de pobres? Fíjate que yo conseguí, Rafa, amigos, amigas, conseguí un bando de 1830 que da el jefe de gobierno. En ese entonces, pues era gobernador del Distrito Federal, porque primero eran gobernadores del Distrito Federal y luego pasaron a ser regentes de la ciudad, sí, y luego, pues ahora jefes de gobierno. Esa ha sido la historia de las instituciones de gobierno en el Ejecutivo.
Pero fíjese usted qué curioso, el bando de 1830, bando que se recoge en el hospicio de pobres a los mendigos y necesitados, prohibición de pedir limosna en público y prevenciones para el fomento del mismo hospicio, agosto 9 de 1830. La multitud de mendigos que en las puertas de los templos, en las calles, importunan innecesariamente con sus demandas, se ha hecho ya tan excesiva y molesta que, no debiendo tolerarse por más tiempo, obliga a dictar medidas eficientes para remediar este abuso, más como sería inhumanidad privar a los verdaderamente necesitados de los auxilios que les proporciona la caridad. Dejémosles permanecer en la indigencia. Ha sido necesario preparar hasta un asilo. Y entonces dice, en los ordenamientos, dice, primero, todas las personas verdaderamente necesitadas se presentarán al gobierno del Distrito Federal para que sean recibidas en el hospicio de pobres. Y dos, desde la publicación de este bando, ninguna persona podrá pedir limosna en las puertas de los templos y casas, en las calles, paseos o en otros lugares. Y las que lo hicieren así serán remitidas inmediatamente al mismo hospicio. O sea, es decir, aquellos que tuvieran necesidad tenían que pedir al gobierno de la ciudad para asilo y se los mandaban al hospicio. Y aquellos que pidieran limosna, de todas maneras los llevaban a fuerzas al asilo. ¿Pero qué ocurrió? Pues no se daban abasto y fue un fracaso este bando. Claro, la rifa del hospicio de pobres es una rifa que dura hasta, vemos que el propio nigromante la defiende en contra de Juárez, defiende la de la enseñanza, la rifa de la enseñanza y la rifa del hospicio de pobres, porque eran demasiados, y al día siguiente tenían que comer, no había tiempo para planear una institución. Poco a poco, cuando Juárez hace el decreto en donde se funda la Dirección de Asistencia Pública, dependiente de la Secretaría de Gobernación, poco a poco se va integrando el hospicio de pobres a esa institución, pero no pudo ser parada como las otras 35 loterías del Divino Salvador, para las mujeres dementes, para las... Ahora, todas las loterías, Rafa, las loterías, y particularmente la lotería que además, que es otro tema también interesantísimo que pudiéramos hablar en otro programa, la Lotería Nacional tiene más años que el propio país como nación, sí. Porque llega con el virreinato. Carlos III. Con Carlos III. Entonces, pero bueno, finalmente la Lotería Nacional, que es una institución muy noble, que hay que fortalecer, que hay que salvaguardar, que hay que cuidar en contra de estos casinos terribles, que además lo que están buscando es el negocio particular, porque recordemos que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública es para eso, para la asistencia pública, para este tipo de programas de los que hemos hablado. Y los casinos y los juegos particulares, ¿para quiénes es el beneficio? Para mafias enriquecer unos cuantos. De hecho, cuando nace el hospicio de pobres, bueno, cuando el virrey le da el 2% de las ganancias de la lotería al hospicio, había solamente 10 sorteos al año. Y para satisfacer la demanda de venta de billetes hay necesidad de implementar 2 sorteos más, con lo cual se dice que es el pueblo de México quien le da a la lotería su vocación de asistencia pública, claro, a partir del hospicio de pobres. Pues son situaciones muy interesantes y que hay que recuperar este sentimiento de pues beneficencia, de caridad, entendida no como una limosna, sino como un alto sentido de altruismo humano, de humanitarismo. Pues yo creo que es lo que tenemos que recobrar, porque finalmente es lo que nos hace seres humanos en toda la extensión de la palabra. Pues yo quisiera, amigas, amigos, que nos den sus comentarios finales de este programa. Marco Antonio, por favor. Es un tema tan amplio hablar de este lugar tan emblemático como es San Juan de Letrán, que el eje es tan largo que llega hasta Tlanepantla hoy en día. Esa visión que tuvieron al hacer el eje atraviesa toda la ciudad. Simplemente este eje atraviesa 8 líneas del metro existentes, una línea del Metrobús, 3 líneas del Metrobús, y es una alma del tráfico de México. Sí, pues es el eje central. Es el eje central. Rafa Campos, ¿nos puedes dar tus comentarios finales? Pues yo quisiera cerrar haciendo hincapié
en que en este decreto del que se habló muy poco, de la Fundación de la Asistencia Pública, donde Juárez le quita al clero la administración de la asistencia y por primera vez en la historia del país lo toman como como una obligación del Estado dar educación y salud a los ciudadanos. Se puede decir que ahí nace el bienestar social, 1861. Jesús Gres. Bien, creo que lo más importante es, como comentaban mis compañeros en el foro, que no se pierda las nuevas generaciones, toda esta tradición tan bonita. No se habló, por ejemplo, de los cilindros, no se habló de muchas y muchas cosas que todavía conservamos en esta ciudad capital, algo tan hermoso que estamos obligados para que las futuras generaciones sepan cuáles eran los antiguos nombres, cómo eran los paseos antes en lancha, porque era una laguna, todas aquellas tradiciones que no se deben de perder, lo del Cine Teresa, que antes era para damas de alta alcurnia, cuando llega el cinematógrafo a la Ciudad de México, y ahora bueno, pues terminó siendo un cine pornográfico. Entonces, que todas esas cosas no se pierdan y que la sociedad, las nuevas generaciones estén conscientes de ello. Amigas y amigos, antes de retirarnos, yo les recordaría, ahora que hablamos de Juárez, que hablamos de Ignacio Ramírez, el nigromante. Nigromante es una palabra que significa brujo, mago, adivino. Se le decía así a Ignacio Ramírez porque tenía un gran sentido, un sexto sentido para delinear, para entender, para leer el futuro. Y yo decía que era un hombre a carta cabal porque nunca acumuló riqueza. Como llegaba de pobre a un cargo importantísimo y trascendente, así salía. En alguna ocasión, siendo secretario de Estado, secretario de Juárez, secretario de Estado, ministro de Educación Pública, lo confundieron algunos gendarmes con un mendigo por la ropa que traía. Cuando él saca su credencial como ministro de Educación de Juárez, él dice: efectivamente soy un mendigo, pero soy un mendigo de mi patria. Ese es el servicio público. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche con El Rostro de la Trata y a las 9 de la noche en Respuestas. Hasta el jueves. Nos vemos.